Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Rompió el dichoso silencio en el que me encontraba. No hay lugar más tranquilo que la biblioteca pública. Mi parte favorita es la ausencia total de ruido. Verán, la mente es un lugar hermoso. Me encanta escuchar mis pensamientos. Y estar en la facultad de medicina no deja mucho espacio para hacer tal cosa. El estudio constante y la absorción de nueva información crean ladrillos mentales que acaban creando un muro alrededor de la sección de creatividad de mi cerebro. Mi mente está demasiado ocupada centrándose en el aprendizaje que no puede centrarse en disfrutar. Por eso me gusta tanto la biblioteca. Aunque esté haciendo trabajos escolares, saber que hay cientos de vidas que aún no he vivido sentadas a mi alrededor, esperando a que abra sus páginas, es tan liberador para mí. Me hace sentir que tengo el control de mi propia vida. Y me gusta esa sensación. Me quité los auriculares y busqué en mi bolsillo antes de sacar el teléfono de mis vaqueros. Era una llamada de mi jefe. «Buenas tardes, señor Clawthorne», dije después de pulsar el botón de respuesta. «Buenas tardes, Atlas. Acabamos de recibir una nueva oferta de la inmobiliaria Kleinberg. Tienen una casa en la avenida Kenworth que necesita ser cuidada». No me gusta mucho cuidar de las casas antes de comprarlas. Siempre me ha dado escalofríos. Pero, oye, obtener un montón de dinero fácil como estudiante de medicina hambriento es una oferta que no dejaría pasar por nada del mundo. Lo siento, señor. ¿Cuál era la dirección? Avenida Kenworth 19. Por favor, múdese mañana. ¿Avenida Kenworth?, respondí confundido. Vivo cerca de allí, pero no se ha construido ninguna casa en la última década. Sí, es un caso bastante extraño. Nadie sabe quién la construyó. ¿Qué? Lo siento, señor. Debo haber escuchado mal. Creí que había dicho que no sabían quién la había construido. Sí, eso es exactamente lo que he dicho. La casa fue reportada allí la semana pasada. Nadie vive en ella y nadie había notado su presencia hasta entonces. No hay registro de la casa, lo que significa que no sabemos qué empresa la construyó. Me quedé sentado durante un segundo, mirando al espacio muerto. ¿Cómo es posible que nadie sepa quién la ha construido? ¿Cómo puede haber aparecido una casa a pocos minutos de mi apartamento? Me habría dado cuenta de camino a la biblioteca. Llevo toda la vida viniendo aquí, lo que significa que conozco muy bien el camino. Eso es algo que habría llamado mi atención. La inmobiliaria Kleinberg la ha adoptado en cierto modo. Ha presentado un registro a nombre de su empresa. Ahora, la casa les pertenece. Y me han dado instrucciones para conseguir un cuidador para mudarse mañana. Empaca tus cosas esta noche. Te enviaremos los detalles más tarde. Bien, señor Clawthorne. Que tenga un buen día. Tú también, Atlas. Colgué el teléfono. Me senté un segundo, pensando en mi plan para esa noche. Iba a vivir a tiempo completo en una casa cualquiera durante un periodo de tiempo desconocido. Eso es lo que implica mi trabajo. Pero, ¿quién va a querer comprar una casa que no tiene ningún registro original? ¿Quién va a querer comprar una casa sin creador conocido, sin edad y sin ningún origen registrado? Esa noche me dormí con todo lo que necesitaría para la estancia. Empaqué ropa, artículos de aseo y entretenimiento. Esperemos que no sea tan espeluznante como el viejo manicomio abandonado de la colina, el asilo Forwright, pensé. No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Me desperté con los ojos brillantes a las 6 de la mañana.
Siempre he sido una persona madrugadora. Es una de mis mejores cualidades. Empecé a conducir hacia la casa, completamente inseguro de lo que iba a suceder. Mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué y vi que era un correo electrónico de mi jefe. Había estado deseando aprender un poco más sobre la casa antes de ir, solo para estar tranquilo. Siri, lee este correo electrónico, dije en voz alta. Buenos días, Atlas. Gracias por su paciencia. Aquí está toda la información conocida sobre la residencia de la que te vas a encargar. Es una casa de 4 dormitorios y 2 baños construida en una época desconocida. Se me revolvió el estómago. Tanto los constructores como la historia de la casa son desconocidos. Buena suerte. Me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es posible que se sepa tan poco sobre los orígenes de esta casa? Pero de igual manera, era mi trabajo. Tuve que ponerme en camino hacia ella. Al llegar, debo decir que era muy bonita, pero había algo muy malo en ella. Había pasado por este terreno casi todos los días durante la mayor parte de mi vida. Nunca había visto este terreno ocupado. Siempre había estado vacío. Salí del coche, saqué las llaves del bolsillo y me acerqué a la puerta. La abrí de un tirón y miré al interior. De nuevo, debo admitirlo, era una casa muy bonita. Antigua, pero moderna. Pequeña, pero a la vez grande. Caminé por la casa acomodándome durante unos 10 minutos antes de acomodarme en el sofá y encender la televisión. Así era como pasaba la mayor parte de mi tiempo si no estaba estudiando. Poco a poco, el mundo que me rodeaba se desvaneció y me quedé dormido. Había sobrevivido a la primera noche en la avenida Kenworth 19. Habían pasado varios días. No había ocurrido nada interesante, aparte de varios ratones que había encontrado viviendo en la despensa. Fue cuando me iba a acostar la cuarta noche cuando me di cuenta de que había una pegatina en la parte inferior de la encimera. ¡Qué raro!, pensé. Saqué la pegatina de la encimera de mármol y la sostuve bajo la luz de mi teléfono. Decía Compañía Night 4. Nunca había oído hablar de algo así. Me senté en el sofá y saqué el portátil antes de buscar Compañía Night 4 en internet. Después de hacer clic en Enter, me sorprendió ver que no aparecía nada, excepto un único sitio web. Un sitio que se titulaba Consultas de la Masonería Humion. Hice clic en el sitio por instinto. Después de varios segundos de lentitud en el internet y de almacenamiento en el buffer, apareció una página. Página no encontrada. Totalmente decepcionado, cerré el portátil y me dirigí a mi dormitorio. A la mañana siguiente, envié un mensaje a mi amigo Aisling. Él ha sido mi mejor amigo desde la escuela primaria. Le pregunté si quería acompañarme a tomar un café esa mañana, a lo que respondió con un rotundo sí. Aunque me interesaba volver a verlo, el motivo principal para quedar con él era preguntarle sobre Humium y si sabía algo de la compañía Night 4. ¿Cómo sabía que él tendría la respuesta? Fácil, estaba estudiando cantería en la universidad. Después de sentarnos, pedir el café y ponernos al día, le hice la pregunta. Anoche me fijé en una pegatina en la parte inferior de la encimera de mármol de la casa que estoy cuidando en este momento. No hay un registro formal de la casa, lo que significa que nadie sabe cuándo o cómo se construyó.
Así que busqué el nombre de la empresa que aparece en la pegatina y solo aparece una cosa: un sitio web roto que menciona un material llamado Humium, que supongo que es de lo que está hecha la encimera de mármol. ¿Puedes darme algún detalle sobre cuándo o si el Humium era popular en las viviendas? Aisling se quedó sentado un momento con una expresión sombría en su rostro. Conocí el Humium el primer día que empecé a estudiar cantería. Alguien preguntó por él en mi clase de la universidad. El Humium era un tipo de mármol que se dejó de utilizar en 1962 porque las personas que vivían en una casa que la tenía durante más de una semana luego se encontraban tan gravemente marcadas y traumatizadas por algo desconocido que ya no podían hablar. La gente no podía relacionarlo con el Humium, pero eso era lo único en común entre las 18 casas en las que se encontraban las víctimas del mismo. Me quedé en shock. Pero eso no tiene sentido. ¿La gente fue encontrada con cicatrices y traumas en sus casas por culpa de una encimera? El problema era global. No había absolutamente nada en común entre cada una de las 18 casas, salvo el hecho de que todas eran de reciente construcción y que el Humium se había instalado casi una semana antes. Me quedé en silencio, contemplando la información. Es un material peligroso, amigo. En la industria de la construcción es algo así como decir Macbeth antes de una función en el teatro. Según mi profesor de la universidad, hoy en día es cada vez menos conocido. La gente ha tratado de mantenerlo en secreto para evitar que otras personas se asusten. Nunca se ha utilizado en ninguna construcción desde entonces. Es literalmente imposible que hayas encontrado eso en tu casa. ¿Tal vez lo soñaste? Siempre hablas de que el cuidado de las casas te agota un poco. La verdad no estaba escuchando bien. Todo lo que sabía era que lo que veía era real. Si ese material fue descatalogado después de 1962, entonces la única explicación posible es que la casa sea anterior a ese año. En cuanto llegué a casa esa mañana, me senté inmediatamente en el sofá y abrí mi ordenador portátil para hacer mi propia investigación sobre el Humium. En cuanto lo busqué, aparecieron en mi feed un sinfín de artículos de décadas anteriores. La mayoría eran fotos de viejos artículos de periódico de finales de los 50 y principios de los 60. Hice clic en el primero. Ayer, en el número 19 de la avenida Whitworth, una familia de 4 miembros fue encontrada paralizada y petrificada dentro de su propia casa. Los informes de los vecinos decían que no los habían visto fuera de la casa durante varios días. Cada uno de los 4 miembros fue encontrado agachado en el mismo rincón de su salón, con una mirada crónica de petrificación en sus rostros. Hasta ahora, ninguno de ellos ha pronunciado una sola palabra desde que fueron encontrados. ¿Qué ha podido pasar? Hice clic en otro enlace fechado varias semanas después del artículo inicial. La familia de 4 miembros que fue encontrada petrificada en su propia casa hace casi un mes ha disminuido en número. Después de que Roman Deltin, de 30 años, se colgara con sus hijos utilizando las sábanas del hospital, la madre de los 2 pequeños y esposa de Roman fue trasladada a un asilo. Las enfermeras y los médicos del hospital habían declarado que su estado mental estaba empeorando y que la beneficiaría a ella y a los demás que la rodeaban si la enviaban a un centro de tratamiento psicológico. Después de leer eso me vino a la cabeza una respuesta, algo que había estado buscando todo este tiempo. Salí de ese artículo y ordené mi búsqueda desde el más reciente. Hice clic en un artículo fechado apenas 10 años antes.
La famosa historia de terror de Whitworth continúa con Agnes Deltin, de 81 años, que aún reside en la celda 19 del manicomio de Fort Wright, casi 50 años después del conocido y misterioso suceso de la muerte de sus hijos y su marido. Eso era todo lo que necesitaba leer. El manicomio Fort Wright estaba a media hora en coche de donde yo vivía. Tras un intenso y angustioso viaje en coche, llegué al aparcamiento y entré en el manicomio. En contra de mis expectativas, la seguridad era extremadamente baja. De hecho, no recuerdo haber visto a ningún guardia al entrar. Seguí caminando por el manicomio hasta encontrar la celda con el número 19 impreso en la puerta. La abrí con cautela, sin saber lo que iba a ver delante de mí. Después de calibrar el interior de la habitación, bajé la guardia. Frente a mí había una Agnes Deltin extremadamente frágil y anciana, en posición fetal en un rincón de su habitación. «Agnes, ¿te importaría si tengo una charla contigo?» No esperaba nada a cambio. Era información que no había pronunciado desde que la encontraron en su casa aquella noche. Cuando mis expectativas se hicieron realidad y no obtuve respuesta, me di la vuelta para alejarme. Pero mientras lo hacía, oí una horrible y áspera voz que venía detrás de mí. «Llegas demasiado tarde. Las alucinaciones han empezado a aparecer». Me giré para mirarla, pero ya no estaba. Lentamente todo lo que me rodeaba comenzó a fundirse. El proceso era tan brillante que tuve que taparme los ojos, lo que significaba que no podía observar exactamente lo que estaba sucediendo. Después de unos segundos, el brillo se apagó y abrí los ojos. Miré a mi alrededor. Las telarañas y el polvo cubrían cada centímetro de la celda, ahora abandonada y enmohecida. Los ladrillos estaban fuera de su sitio, y la puerta detrás de mí estaba fuera de sus bisagras y en el suelo. Y entonces me di cuenta. Mi corazón se desplomó. Se me heló la sangre. Estaba en medio del famoso manicomio abandonado de Fort Wright. Salí tambaleándome del edificio. Nunca fue real. La Agnes que había visto allí nunca había estado al entrar. Nada dentro de ese asilo era real. Todo era una alucinación. Nunca me había sentido tan horrorizado en mi vida. Es una sensación que nunca podría describir. Abrí la puerta de mi coche un poco mareado. Lo encendí y pisé a fondo el acelerador. Apenas consciente, sentí el zumbido de mi teléfono en el bolsillo. Lo cogí. ¿Atlas? Sí, es el señor Clawthorne. Acabamos de recibir información sobre quién construyó la casa. Al parecer se llama la compañía Nightford. Mi corazón se hundió. Colgué el teléfono. Solo conduje. No sabía dónde iba. Mi visión se volvió borrosa hasta que todo se desvaneció en negro. Me desperté con luces brillantes y voces frenéticas. Abrí los ojos lentamente y observé mi habitación. Médicos, enfermeras, mi madre y mi padre, todos en una habitación de hospital. Miré la puerta. Habitación 19. ¡Oh, Dios mío, Atlas! Estoy tan contenta de que estés vivo. Abracé a mis padres. Por un momento todo estaba bien. Estaba a salvo. Nunca más me acercaría a esa casa.
pero en la esquina de la habitación estaba Agnes, acurrucada en posición fetal. Al notarla, aparté a mi familia de mi camino y caminé hacia ella. Agnes salió de la habitación y atravesó el pasillo. Entró en una habitación al final, la habitación 19. Miré a mi alrededor. Todas las habitaciones del hospital tenían la etiqueta habitación 19. Abrió la puerta y la seguí inmediatamente. Para mi horror, no había nada en ella. Una ausencia total de materia sólida, solo vacío. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Ya te lo he dicho. Es demasiado tarde. Todo se volvió negro otra vez. Me desperté boca abajo. Tenía el cinturón de seguridad alrededor del cuello. Estaba de nuevo en mi coche, que había rodado varias veces tras chocar con un árbol. Alguien me sacó del auto. Un paramédico. Los policías me rodearon. Tenía que deshacerme de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Avenida Kenworth 19. ¡Destruyan la casa! ¡Destruyan la casa! Grité. Señor, cálmese. Acaba de tener un accidente muy grave. El paramédico respondió. ¡Derriben la casa, por favor! Grité a cualquiera que quisiera escuchar. Al menos pónganla en cuarentena, para evitar que la gente entre. Señor, ¿está usted? Pero antes de que pudiera terminar, yo ya había corrido fuera del alcance de cualquier sonido emitido. Corrí a la casa y me dirigí al interior. No sé por qué, no sé en qué estaba pensando. Entré y me encontré con Ángel, que estaba de pie junto al mostrador. Me miraba fijamente. Lo que vas a experimentar durante el resto de tu existencia es un ciclo interminable de alucinaciones que hace que el cuerpo físico de una persona entre en un estado de parálisis, mientras su mente permanece libre. Mientras hablaba, me empujó hacia la esquina de la sala de estar. Tú, Atlas Elrod, eres la 19ª persona que cae víctima de los juegos de la compañía de Nightfall. Estoy escribiendo esto en mi teléfono con la esperanza de que alguna vez sea leído. Amigos y familia han intentado consolarme y sacarme del estado en el que me ven desde hace 2 horas. He respondido, pero no ven nada. Todo lo que ven es un caparazón congelado de lo que una vez fui. Por eso nunca pensamos que las víctimas hablaran. Por supuesto que lo hacían, solo que no podíamos ni verlos ni escucharlos. Escribo esto para pedir ayuda. Si alguna vez esto sale a la luz, de alguna manera y no sé cómo, ven a visitarme y sálvame. Seguro no tendrás respuesta, pero créeme, por mi parte, estaré hablando, reaccionando, respirando y existiendo. Por favor, ayúdame. Recuerden que